Mis manos temblaban tanto que la taza de porcelana fina, esa que mi suegra Carmen consideraba arte digno de su mesa, tintineó contra el plato. La vibración no era solo física, era el eco de una rabia contenida, de 3 años de humillación que se habían condensado en este preciso instante. La hora del té en casa de los de la Torre, un ritual diario de tortura psicológica, había alcanzado su punto álgido. Mi suegra, la dueña indiscutible de este palacio frío que yo había ayudado a salvar, me miraba fijamente desde el otro extremo de la mesa de caoba pulida. No me miraba como a una nuera, ni siquiera como a una empleada, me miraba como a una mancha de aceite en un vestido de seda. Llevaba puesto uno de sus trajes de terciopelo verde esmeralda, y cada vez que movía su muñeca, los brazaletes de oro chocaban con un sonido metálico, como si estuvieran marcando el ritmo de mi ejecución. «Carmen», dijo con esa voz meliflua y arrastrada que siempre usaba para infligir el máximo daño. Su voz era como un escalpelo de titanio, preciso y silencioso. «¿Viste la mancha que has dejado?» Miré el mantel. Era un lino belga, inmaculado, teñido de un blanco que parecía desafiar el concepto de suciedad. Yo, en mi torpeza inducida por el terror y la falta de sueño, había derramado media cucharadita de té de Ceilán. La pequeña aureola marrón era casi invisible, pero para ella era la prueba irrefutable de mi ineptitud y mi origen vulgar. Luis, mi marido, estaba sentado a mi lado, inmóvil, silencioso, absorto en revisar un correo electrónico inexistente en su teléfono. Su cobardía me dolía más que los insultos directos de su madre. Él era un hombre de 35 años, pero en presencia de su madre se convertía en un niño encogido, incapaz de defender a la mujer que había vendido hasta su alma por él. «No es nada, madre», intenté murmurar, buscando la servilleta para limpiar la evidencia de mi crimen. Ella golpeó la mesa con la uña larga y manicurada. El clic resonó en el silencio abrumador de la sala. «Alto ahí». Su voz no subió de volumen, pero se endureció como el diamante. «No te atrevas a tocar mi mantel. Una vez que algo ha sido contaminado por tu descuido, ya no tienes salvación. Es como tú». Sentí como la sangre se me subía a la cara. Traté de respirar hondo, de recordar el mantra que había estado repitiendo durante meses. Sé el aire, invisible, colecciona, espera. «¿Qué quieres decir con eso, suegra?», pregunté, forzando la calma, aunque mis entrañas se retorcían en nudos. Ella se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. La mirada que me lanzó era puro desprecio, una mezcla de superioridad y asco profundo. «Quiero decir que has contaminado este hogar con tu presencia. Has traído tu olor a pobreza recién disfrazada, tu torpeza de clase media, tu ineptitud para apreciar lo verdaderamente valioso. Y ahora mira», señaló la mancha con un gesto dramático, «la evidencia es palpable. Eres una mancha». Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. 3 años. 3 años viviendo bajo su techo después de haber salvado a su preciado hijo y su supuesta dinastía de la bancarrota total. «Mare, por favor», interrumpió Luis, finalmente con un tono débil que no era de defensa, sino de súplica para que terminara el drama y él pudiera volver a su burbuja. «Cállate, Luis». La antagonista Carmen ni siquiera lo miró. Su concentración estaba enteramente en mí, en desmantelar mi dignidad pieza por pieza. «Escúchame bien, Carmen». Su voz se alzó ahora, rompiendo la calma impostada. «Este hogar, esta vida, mi hijo, nada de esto es tu lugar. Nunca lo fue. No perteneces aquí. Eres un error que tuvimos que corregir con un pago, pero el pago no te da derechos de propiedad sobre nada más que la deuda de Luis, y esa deuda está saldada». El aliento se me cortó en la garganta. La frase «la deuda está saldada» era la clave, era su licencia para deshacerse de mí. «Así que te doy 1 semana», continuó, su rostro un mármol cruel, 1 semana para empacar tus modestas pertenencias y devolverle a este ambiente la pureza que necesita. Esta casa no es tu lugar».
Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de la furia más gélida que jamás había sentido. Justo cuando ella pensaba que me iba a derrumbar, que iba a suplicar, sentí una pequeña vibración en mi bolsillo. El teléfono. Ella terminó su diatriba, triunfante. ¿Entendido? Eres libre de irte, pero no intentes llevarte nada de aquí que no fuera tuyo. Yo no respondí con palabras. Lentamente metí la mano en el bolsillo de mi pantalón, saqué el celular, lo encendí y lo coloqué sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. «Antes de que me vaya, suegra», dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, sin un solo temblor. «Hay algo que usted necesita ver». Ella se rió, una risa seca y superior. «¿Una foto tuya de cuando eras pobre? No me interesa». «No», repliqué. «Es algo que usted dejó muy descuidado, pensando que yo era demasiado estúpida para encontrarlo. Y esto va a redefinir exactamente quién es dueña y quién es la mancha en esta casa. Le ruego que lo vea con atención, porque de esto depende su vida, no la mía». La tensión era tan gruesa que se podía cortar con el cuchillo de plata que usábamos para la mantequilla. Ella se inclinó, con una expresión de burla fija en su rostro, dispuesta a desestimar lo que fuera que le fuera a mostrar. Pero yo sabía que lo que había en esa pantalla no era una simple foto. Era el acta de mi venganza, mi billete de salida y mi arma legal. Para entender el peso de esa pequeña pantalla y por qué el insulto de la mancha me había dolido tanto, debo retroceder. 3 años y 7 meses antes, yo era otra Carmen. Era una mujer independiente, dueña de una pequeña librería en el centro y, más importante, dueña de una casa modesta, pero mía, heredada de mis padres. Una casa que representaba seguridad, el recuerdo de una familia que me amaba incondicionalmente, y 363.000 euros en valor de mercado libre de hipotecas. Luis de la Torre entró en mi vida como un torbellino de encanto superficial y promesas vacías. Nos conocimos en una galería de arte. Él hablaba de inversiones y viajes a la Toscana, yo hablaba de libros y café caliente. En retrospectiva, él no buscaba amor, buscaba un ancla. Al cabo de 1 año, el velo se cayó. Luis no era un inversor exitoso, era un adicto al juego, un apostador compulsivo que había estado usando el capital de su madre y sus conexiones para cubrir pérdidas masivas. La primera vez que me confesó la verdad fue a las 3 de la mañana, en nuestro pequeño apartamento alquilado. Estaba temblando, las lágrimas le corrían por el rostro y la desesperación era genuina. «Carmen, me van a matar», susurró, agarrándome el brazo con una fuerza que me asustó. «No puedo pagarles, son 363.000 euros. Si mi madre se entera, me deshereda, lo pierdo todo, incluso la casa familiar que está a punto de ser embargada por las deudas que firmé sin que ella supiera». Mi mundo se detuvo. Yo amaba a Luis, o al menos amaba la idea de la familia que podríamos formar, y el pánico en sus ojos era real. La mañana siguiente conocí a la suegra Carmen en su esplendorosa mansión, la misma casa donde ahora me humillaba. Ella me recibió con una frialdad calculada, examinándome de arriba a abajo. Ella sabía de mi casa, sabía de mi valor líquido. «Tu hijo me ha puesto al tanto de la situación», dije, tratando de mantener la compostura. «Estoy dispuesta a ayudar». La suegra Carmen sonrió por primera vez, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es un gesto admirable, querida. Mi hijo es impulsivo, pero lo vale. Si nos ayudas con la suma exacta, no solo salvarás su reputación, sino que te asegurarás un lugar en esta familia, un lugar muy seguro». Esa fue la promesa, un lugar seguro. La venta de mi casa fue rápida, dolorosa y silenciosa. No le conté a nadie. Sentí que estaba quemando mis puentes, cortando mis raíces, pero creía en el matrimonio, creía que el amor real requería sacrificio. El notario firmó los papeles de la venta. Los 363.000 euros se transfirieron directamente a la cuenta de Luis para cubrir la deuda hipotecaria y la deuda de juego. En ese momento sentí un alivio inmenso. La pesadilla había terminado.
Pero como en todo drama psicológico de alta retención, el final del problema fue solo el principio de la tortura. Una semana después de que el dinero estuviera seguro y la casa de los de la Torre, esa mole de bricas y mármol que olía a incienso caro y ambición, estuviera a salvo, la suegra Carmen me llamó a su estudio. Luis convenientemente estaba ocupado en una reunión. Ella me entregó un sobre selado. Aquí está el contrato prenupcial de Luis. Aunque tu contribución fue vital, debemos asegurar el patrimonio familiar. Tú entiendes, ¿verdad? El dinero fue para salvar la casa, no para comprarte la propiedad de la casa. Mi corazón se encogió. El acuerdo matrimonial que me amigó a firmar estipulaba separación total de bienes y, crucialmente, que la casa familiar nunca sería considerada propiedad conyugal, incluso si yo había liquidado sus deudas. Mi sacrificio, el capital de toda mi vida, se había evaporado legalmente en el aire, transformándose en una mera donación para el bienestar del apellido de la Torre. Y así comenzó la infiltración. Me convertí en la inquilina perpetua, la invitada no deseada. La humillación diaria era metódica. Si compraba una flor, era vulgar. Si cocinaba, la comida era demasiado pesada. Si hablaba de mis antiguos proyectos, era una pérdida de tiempo. La suegra Carmen se encargó de recordarme cada día que yo solo era un cheque al portador que había cumplido su función. Yo era la mancha que necesitaba ser borrada. Luis, el beneficiario directo de mi ruina, simplemente se encogía de hombros. «Madre es así», decía. «Es por el estrés, es de la vieja escuela». Pero el día que ella me gritó que yo no era digna de sentarme en su mesa debido a mi origen y que la deuda estaba saldada, una frase se encendió en mi mente como una bengala. El dinero fue para salvar la casa. Si el dinero fue para salvar la casa y yo no recibí ni propiedad ni compensación, ¿dónde estaba la falla legal? El sacrificio forzado tenía que tener una grieta, y la encontré, enterrada bajo la capa de terciopelo y arrogancia de la suegra Carmen. El quiebre total con Luis no fue por un amante, fue por una cena. Una noche, yo había pasado horas preparando el plato favorito de Luis, un estofado de ternera que requería cocción lenta y mucha paciencia. Quería tener una noche normal, recuperar algo de la intimidad que la suegra Carmen había devorado. La cena estaba servida, velas encendidas, música suave. La suegra Carmen, por una extraña coincidencia, había salido a un evento de caridad. Era nuestra oportunidad. Luis entró en el comedor, se sentó, probó una cucharada y sonrió. Por un momento vi al hombre del que me había enamorado. «Está delicioso, Carmen, eres increíble», me dijo. Justo entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de su madre. Él lo abrió y su rostro se puso pálido. «¿Qué pasa, Luis?» «Nada, es solo la madre, preguntando si el chef había preparado algo para ella». «No, Luis, yo lo hice, y ella está en su evento, lo sabes». Él bajó la mirada, mordiéndose el labio. «Mira, el estofado está un poco fuerte de especias. Creo que a madre le daría indigestión». Me quedé helada. Después de toda la humillación, después de haberle dado 363.000 euros, él no podía disfrutar una cena conmigo por el miedo de que su madre, que ni siquiera estaba presente, pudiera desaprobar las especias fuertes. «Luis», mi voz era baja, cargada de una decepción tan pesada que casi me ahoga. «¿No puedes siquiera disfrutar una comida sin la aprobación de tu madre?» Él suspiró, irritado por mi confrontación. «¿Qué es esto? ¿Por qué haces un drama? Deberías entender que madre solo busca nuestro bienestar. Eres tú quien no se adapta al nivel». Ese fue el momento. La traición no era solo su pasividad, era su alineación activa con el verdugo. Él me había entregado a su madre para asegurarse de que su comodidad material no se viera amenazada. Me levanté de la mesa. El estofado, mi sacrificio culinario, ahora tan frío como mi corazón. «Entiendo perfectamente el nivel, Luis, y voy a hacer lo que ustedes querían. Voy a empezar a planear mi salida». Él no se opuso.
De hecho, pareció aliviado. «Esa es mi chica. Sabía que entenderías. Podemos mantener una relación cordial, ¿verdad?» «Claro que sí», le dije, fingiendo una sonrisa triste. «Cordiales». Pero mi salida no iba a ser la que ellos esperaban. Empecé a buscar la vulnerabilidad. Yo era una mancha de té, pero las manchas, a veces, revelan la calidad del tejido subyacente, y el tejido de los de la torre estaba lleno de agujeros. El estudio de la suegra Carmen era su santuario, cerrado con llave, alfombrado en terciopelo y con un gran escritorio de roble. Yo había visto a Luis entrar solo en contadas ocasiones y siempre bajo la estricta supervisión de su madre. Pero recordé algo que me dijo la señora de la limpieza un mes antes. La llave repuesta de la oficina de la señora Carmen está en la caja fuerte pequeña de la sala de vinos detrás de las botellas de Burdeos de 1982. Una noche, aprovechando que ambos estaban en una cena de negocios benéfica, un evento donde ella se aseguraba de recordar a todos que yo estaba enferma, ejecuté mi plan. Me puse ropa oscura. El miedo me recorría la espalda, pero la adrenalina de la justicia inminente era más fuerte. La sala de vinos era oscura y fresca. El aroma a corcho viejo y tierra húmeda me llenó las fosas nasales. Detrás de una fila de botellas cubiertas de telarañas, encontré la caja fuerte empotrada en la pared. Era pequeña, de combinación mecánica. Recordé que Luis había mencionado que la combinación era la fecha de cumpleaños de su padre. Marqué los números con manos temblorosas. Clic, clic, clac. Se abrió. Ahí estaba la llave, brillante y dorada, etiquetada con un pequeño sello de cera. Entré en el estudio. La opulencia de la habitación era un insulto a mi sacrificio. Abrí el escritorio. Había carpetas, recibos de joyerías, documentos bancarios suizos, pero yo buscaba algo específico, el rastro de los 363.000 euros. Busqué en el cajón de abajo, el que estaba cerrado con llave. Lo abrí con la llave maestra. Encontré una carpeta marrón, etiquetada en letra elegante. Inmuebles, sucesión y capitalización 2019-2021. 2021 fue el año en que yo vendí mi casa. Abrí la carpeta. Había documentos legales, estados de cuenta y un memo de un abogado fiscal que me heló la sangre. Decía: al liquidar la hipoteca de la propiedad principal, 300.000, utilizando fondos externos no declarados como donación conyugal, 363.000 total, hemos evitado el embargo y la penalización fiscal asociada a la deuda de juego del señor Luis. Sin embargo, para que esta transacción se considere un préstamo interfamiliar sin intereses y evitar la imposición de riqueza, la señora Carmen, la nuera, no debe tener derechos de propiedad ni recibir compensación monetaria en vida de la señora de la Torre. Si la nuera intenta reclamar la suma o demostrar que fue un pago forzado, la operación podría ser catalogada como fraude fiscal y blanqueo indirecto. El golpe fue doble. No solo me habían despojado de mi dinero y de mi casa, sino que mi dinero, mis 363.000 euros de patrimonio limpio, había sido utilizado para cometer un fraude fiscal y un blanqueo. Me habían infiltrado en su crimen. La vulnerabilidad fatal no era económica, era legal. La suegra Carmen no quería que yo reclamara mi dinero, no por avaricia pura, sino porque si yo revelaba el origen y la naturaleza real de esa transacción, que fue un pago forzado y no un préstamo, el castillo de naipes de la familia de la Torre se derrumbaría bajo la lupa de las autoridades fiscales. La suegra Carmen había vendido mi sacrificio como un préstamo familiar para salvar sus activos y evadir impuestos. Agarré mi teléfono y comencé a fotografiar metódicamente cada página de ese memo,
cada extracto bancario de la transferencia y, lo más importante, las comunicaciones cifradas con el abogado fiscal sobre cómo estructurar la operación para evitar el problema de la nuera. Esa noche, la mancha de té se convirtió en ácido corrosivo. A partir de ese descubrimiento, mi comportamiento cambió radicalmente. Dejé de ser la Carmen resentida y herida y me convertí en la Carmen sumisa, la víctima perfecta. La suegra Carmen lo notó de inmediato. El día después de mi incursión en su estudio, ella me llamó para el desayuno. «Veo que has reflexionado, querida», dijo, sorbiendo su jugo de naranja recién exprimido. «Sí, suegra», contesté, con la cabeza baja, mi voz suave, casi rota. «Luis tiene razón. Usted siempre sabe lo que es mejor. Siento haber sido una carga y una mancha». Mi actuación fue digna de un Oscar. Fingí un colapso psicológico, una aceptación total de mi inferioridad. Luis me miró con una mezcla de lástima y alivio. «Es bueno que por fin aceptes tu lugar», dijo, palmeándome la mano. «Podríamos intentar que esto funcione si dejas de lado tus ambiciones». Mi ambición ahora era una sola: verlos caer legalmente, lenta y dolorosamente. Durante las siguientes semanas me dediqué a la recolección de pruebas con la minuciosidad de un detective forense. Mi coártida era simple: estaba deprimida y absorta en trabajos manuales sin importancia. Paso 1. Audio y video. Compré un par de gafas con cámara integrada, increíblemente discretas. Las usaba en todas las comidas y reuniones familiares. Mi objetivo era grabar a la suegra Carmen reiterando la naturaleza de mi sacrificio y su desprecio. Necesitaba que admitiera en voz alta que el dinero fue para pagar la deuda y que yo no tenía derechos. Un día, mientras regábamos las orquídeas, mi nueva tarea de sumisión, la suegra Carmen se desató. «Mira estas orquídeas, Carmen», me dijo. «Son exóticas y delicadas. Requieren un entorno muy específico. Tú, en cambio, eres como una mala hierba. Tienes raíces fuertes, pero no añades belleza. Solo estás aquí porque pagaste por el privilegio de estar cerca de la belleza. Los 363.000 euros fueron la tarifa de entrada, no el título de propiedad». Grabado. El audio era cristalino. La tarifa de entrada era el reconocimiento de la transacción. Paso 2. Documentación adicional. Con la llave de repuesto de su estudio ahora permanentemente oculta en mi mesita de noche, hice visitas nocturnas frecuentes. Encontré el contrato hipotecario original, la correspondencia con los prestamistas de Luis y más documentos fiscales que confirmaban que la propiedad había sido transferida a un fideicomiso bajo el nombre de la suegra, inmediatamente después de que mi dinero liquidara la deuda. El objetivo: demostrar que el fraude fue premeditado. Paso 3. El consultor legal. Necesitaba confirmar que mis pruebas eran sólidas. Contacté a mi antigua abogada de mi etapa como dueña de la librería, una mujer feroz llamada Isabel. Le expliqué mi situación en términos vagos y le pregunté qué constituía un fraude de acreedores y blanqueo de capitales si se utilizaban fondos externos para liquidar deudas hipotecarias no declaradas. «Si tu expareja y su familia utilizaron tu dinero, que tú obtuviste lícitamente, por ejemplo, de la venta de tu propia casa, para encubrir deudas de juego y evitar el embargo, y luego te obligaron a firmar documentos que te despojaban de cualquier derecho sobre ese capital, estamos hablando de un caso muy claro de dolo, fraude y potencialmente coacción y blanqueo», me explicó Isabel por una línea segura. Le envié las copias digitalizadas de los documentos fiscales y el memo. La respuesta de Isabel fue explosiva. «Carmen, lo que tienes aquí no es solo un caso de divorcio, es un escándalo penal. Tu suegra intentó evadir el pago de impuestos sobre el patrimonio y la donación, y estructuró la operación para que, si el IRS investigaba las deudas de Luis, pareciera que el dinero siempre estuvo en el circuito familiar. Pero tu dinero, el producto de la venta de tu casa, es un rastro limpio que contamina su operación sucia. Eres la testigo principal y la víctima ideal. Podemos derribarles».
Sentí una oleada de frío placer. No solo recuperaría lo mío, sino que desmantelaría su imperio de arrogancia. Paso 4. El escenario final. Necesitaba el momento perfecto. La suegra Carmen había fijado mi fecha de salida, el próximo domingo. Decidí que el domingo sería mi día de juicio. Le pedí a Luis que organizara una última cena para que pudiéramos hablar de la logística de mi partida. Quiero que sea una despedida civilizada, Luis. Le rogué con ojos llorosos. Me voy para siempre, pero quiero dejar todo en orden. Necesito que tu madre esté presente para que me dé las instrucciones finales. Luis, tan aliviado por mi docilidad, aceptó inmediatamente. Él quería que me fuera de la manera más silenciosa posible. Quería el retorno a su cómoda burbuja de dinero materno y 0 responsabilidades. Esa noche revisé mis archivos. Tenía el memo fiscal, la grabación de la tarifa de entrada, los documentos del fideicomiso. El arma estaba cargada, solo faltaba apretar el gatillo. La espera era agonizante. Cada hora parecía un día. Fingir ser la víctima, sonreír a mi verdugo, escuchar a Luis hablar desinteresado sobre dónde podría yo alquilar un pequeño apartamento. Todo era un esfuerzo monumental, pero el sabor de la venganza me mantenía en pie. Llegó el domingo. El aire en la mansión se sentía opresivo, como si supiera que algo irreparable estaba a punto de suceder. La suegra Carmen había preparado un festín. Cordero asado, vinos de colección, todo un despliegue de su riqueza inalcanzable. Era un banquete de despedida, un triunfo en mi derrota. Yo me vestí con el mismo atuendo que llevaba el día que vendí mi casa, un sencillo vestido gris. Simbolizaba mi pureza y mi pérdida. Nos sentamos a la misma mesa de caoba donde me había llamado Mancha solo una semana antes. Luis lucía nervioso, pero satisfecho. La suegra Carmen irradiaba una calma maligna. «Bueno, Carmen», comenzó ella después de que hubiéramos servido la primera copa de vino, «espero que esta noche marque el inicio de tu nueva y más humilde vida. Quiero asegurarme de que no te llevas nada que no sea tuyo». Luis sonrió. «Sí, madre, ella ya empacó sus libros». «No», dije yo, alzando la voz por primera vez en semanas. Mi tono era medido, frío. «No solo mis libros. Hay algo más que necesito llevarme. Mi dignidad y la verdad que ustedes enterraron». Ambos me miraron. La sonrisa de Luis se desvaneció, y el ceño de la suegra Carmen se frunció en una mueca de impaciencia. «¿Qué tonterías dices, muchacha? No arruines esta cena», espetó ella. «No estoy arruinando nada», dije, sacando mi teléfono y colocándolo sobre la mesa, tal como lo hice en la escena inicial, pero esta vez con intención. «Estoy revelando la verdad». «Vámonos, Carmen», intentó Luis agarrar mi brazo, pero me zafé. «Quédate quieto, Luis. Esto te concierne más de lo que crees, aunque no tengas la columna vertebral para admitirlo». Me dirigí a la suegra Carmen, mirándola directamente a los ojos. «Usted me dijo que esta casa no era mi lugar, porque la deuda ya estaba saldada. ¿Usted cree que los 363,000 euros que obtuve vendiendo la casa de mis padres fueron una tarifa de entrada o una donación? Se equivocó en ambos puntos. Fue un pago forzado por la deuda de su hijo. Y eso, legalmente, tiene un nombre». Ella se rió, pero había un matiz de nerviosismo. «¿Me vas a dar una lección de derecho? No seas ridícula. Tú firmaste la separación de bienes». «Sí, firmé la separación de bienes», repliqué, «pero eso no me convierte en cómplice de un fraude fiscal, suegra». Desbloqueé el teléfono y abrí la galería de imágenes. Proyecté la primera imagen en la pantalla. Era el memo del abogado fiscal. Esta es una comunicación cifrada con su abogado fiscal, fechada una semana después de que mi dinero llegara a la cuenta de Luis.
Dice claramente que mi aporte fue utilizado para evitar el embargo y evitar la imposición de riqueza, catalogando el pago como un préstamo interfamiliar sin intereses. La suegra Carmen se inclinó, entrecerrando los ojos, cuando leyó las palabras fraude fiscal y blanqueo indirecto. Su compostura se agrietó por primera vez. Su rostro pasó de arrogante a pálido. «Eso es un montaje, una falsificación», sisió, tratando de arrebatarme el teléfono. Retiré el celular rápidamente. No lo es. Es su letra, su abogado, sus cuentas, y esto es solo la primera capa. Deslicé a la segunda imagen, los extractos bancarios que mostraban la transferencia directa de mi cuenta de venta de propiedades a la cuenta de Luis, la prueba irrefutable del origen lícito de mi dinero. Usted sabía que si declaraba esto como una donación o un pago directo, el fisco investigaría la procedencia de la deuda original de Luis. Por eso montó esta farsa legal. Usted me utilizó para limpiar su dinero sucio. Luis por fin encontró su voz, pero era un graznido. ¿De qué estás hablando, Carmen? ¿Fraude? No me metas en tus delirios. Ya estás metido, Luis, le dije con frialdad. Tú aceptaste el dinero sabiendo que venía de mi casa y luego permitiste que mi madre me despojara de cualquier derecho. Eso se llama conspiración. La suegra Carmen intentó recuperar el control, poniéndose de pie con dignidad. Basta de esta farsa, Carmen. Te vas ahora mismo. Te arrepentirás de esto. No me arrepentiré. Y activé el audio. El sonido de su voz, clara y metálica, llenó el silencio del comedor. La grabación era la pieza final, el reconocimiento vocal de que el dinero era una tarifa, un pago por acceso, no una donación. Esto, dije, elevando la voz para que resonara en la sala, es coacción, es dolo, es fraude a acreedores y es blanqueo indirecto. Usted me hizo vender mi casa y me obligó a vivir bajo su tiranía para encubrir sus delitos fiscales. Y lo tengo todo documentado. La sogra Carmen retrocedió un paso. Ya no era la reina de la casa, era una criminal expuesta. Sus ojos se fijaron en la pantalla, en la secuencia de documentos que probaban su ruina. El terciopelo verde esmeralda no podía ocultar el temblor que recorría su cuerpo. No, no puedes. Tú no tienes poder, tartamudeó. Me equivoqué, le dije. Soy la testigo principal de su crimen, y mi abogada, Isabel Martínez, tiene una copia de todo esto. Ella ya presentó una demanda de divorcio contencioso y una notificación de irregularidades fiscales ante la agencia tributaria. Esto no es solo un pleito matrimonial, sogra. Esto es la caída de los de la torre. El impacto de la palabra agencia tributaria, combinada con la visión de la evidencia en el teléfono, fue demasiado para ella. Sus rodillas flaquearon. El vaso de vino que sostenía se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el piso de mármol. El vino tinto se esparció como una herida. Y ella cayó. No se desplomó de golpe, sino que sus rodillas golpearon el suelo con un sonido zurdo, justo al lado de la mancha de vino. Su rostro, bañado en terror, me miró suplicante, la máscara de la superioridad desvanecida por completo. «Por favor, Carmen, por favor, no hagas esto. Te devolveremos el dinero, todo, más intereses», susurró, agarrándose a la pata de la mesa para no caer del todo. Luis me miró, no con rabia, sino con un miedo abyecto, miedo a perder su estatus, su comodidad, su refugio materno. «Te ofrecí la oportunidad de ser civilizada», le dije a la sogra, mirando hacia abajo, «pero usted me humilló, me despreció y me robó. Y ahora verá la verdadera mancha, la mancha de sus crímenes. Su tiempo en esta casa ha terminado». Guardé el teléfono. La venganza era dulce y tenía un regusto a ley y justicia. Salí de esa mansión esa misma noche, no con una maleta, sino con mi cabeza en alto. Isabel, mi abogada, me esperaba en la puerta. Ella era todo negocios, con un maletín de cuero lleno de estrategias legales. «¿Lo lograste?», preguntó.
Cayó de rodillas, le informé, sintiendo que un peso de toneladas se liberaba de mis hombros. Presenté las pruebas, reconoció la operación. El proceso legal fue rápido y brutal. La demanda de divorcio contencioso. Debido a la naturaleza de la coacción y el fraude evidente, el divorcio fue a mi favor en términos de compensación económica. Mi abogada argumentó que los 363.000 euros no fueron una donación ni un préstamo interfamiliar, sino una contribución forzada al patrimonio conyugal, a pesar del acuerdo prenupcial, bajo dolo y engaño. Mi abogada logró que el juez reconociera la figura de la compensación económica por desequilibrio, y dado que mi sacrificio había sido utilizado para salvar la hipoteca de la vivienda principal, se ordenó a Luis y a la sogra Carmen, como la principal beneficiaria del fraude, devolverme la suma íntegra de 363.000 euros más intereses legales devengados durante 3 años, sumando casi 40.000 euros adicionales. La causa penal y fiscal. Esta fue la parte más devastadora para los de la Torre. La notificación de irregularidades ante la agencia tributaria, respaldada por el memo del abogado y la grabación, desencadenó una investigación exhaustiva sobre las finanzas de la sogra Carmen y el fideicomiso de la propiedad. La sogra Carmen se vio obligada a comparecer ante las autoridades fiscales. El cargo de fraude fiscal y evasión no era menor. Al final, para evitar la prisión, tuvo que pagar una multa masiva que superaba el 1.000.000 de euros y, lo más importante, tuvo que desmantelar el fideicomiso y poner la casa de la Torre como garantía para el pago de la multa. La casa, el símbolo de su superioridad, la razón de mi humillación, estaba ahora bajo la sombra del Estado. Luis, por su parte, fue desheredado nominalmente por su madre, quien lo culpó de todo el desastre por sus deudas de juventud. Pero el daño más profundo para él fue la pérdida de su comodidad. El dinero de la multa se comió gran parte del capital líquido de la familia. Recuperé mi dinero, 403.000 euros en total, que deposité en una cuenta segura, lejos de cualquier persona con apellido de la Torre. Era mi patrimonio restaurado, mi vida de vuelta. La última vez que vi a la sogra Carmen fue en el juicio. Estaba demacrada. Su traje de terciopelo había sido reemplazado por un conjunto sobrio y gris. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo reflejaban miedo. «Has destruido mi vida», me susurró mientras pasaba cerca de ella en el pasillo. «Usted la destruyó primero, suegra», le contesté con calma. «Yo solo hice limpieza». La mansión fue vendida. El dinero era necesario para cubrir las multas y los gastos legales. Luis tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler por primera vez en su vida, obligado a buscar un trabajo real y enfrentar el mundo sin el escudo protector de su madre. La sogra Carmen se fue a vivir con una prima lejana en una ciudad pequeña, su reputación hecha añicos. La justicia fue fría, precisa y matemática. No hubo espacio para el sentimentalismo. La ley me había devuelto no solo mi dinero, sino mi poder. Hoy, un año después de mi despedida civilizada, estoy sentada en mi nueva librería. Es pequeña, está llena de luz natural y huele a café y papel nuevo. No es la casa de mis padres, pero es mi refugio, mi base. Una base que construí sobre la firme roca de la verdad legal. El camino desde el sacrificio forzado hasta la justicia fue una masterclass en la crueldad humana, pero también en la resiliencia personal. Aprendí que el sacrificio, cuando se exige unilateralmente y se recompensa con humillación, no es nobleza, es una trampa. Yo había confundido la lealtad con la sumisión. Mi error no fue amar a Luis, sino permitir que ese amor borrara mis límites financieros y mi sentido de autovaloración. La sogra Carmen me enseñó la lección más dura. Las personas controladoras y elitistas no temen a la confrontación emocional, temen a la pérdida de poder y al escrutinio legal. Ella usó la humillación como su arma, porque sabía que el dolor psicológico no deja rastro que un juez pueda procesar, pero subestimó mi capacidad para revertir el juego. Cuando ella me llamó mansa,
Yo era solo eso, una mancha que ella quería limpiar, pero me convertí en la prueba forense que demostró que su hermoso lino belga estaba podrido por dentro. Me convertí en el agente de la ley. Mi empoderamiento no vino de un enfrentamiento a gritos o una confrontación física, sino de la paciencia estratégica y la recopilación metódica de evidencia. La justicia no siempre grita, a veces opera en silencio, con archivos PDF, grabaciones claras y el peso indiscutible de las leyes tributarias. La lección que llevo grabada es clara. Nunca sacrifiques tu seguridad, tu origen o tu paz por mantener la ilusión de un amor que te exige ser menos de lo que eres. Y si alguien te humilla constantemente, no intentes ganar con palabras. Espera, colecciona la verdad y golpea donde más duele, en su patrimonio y en su reputación. El dinero se recupera, la casa se reemplaza, pero la dignidad, una vez que se permite que sea pisoteada, es difícil de recuperar. Tuve que tocar fondo, vender mi pasado y vivir en el infierno de esa mansión para entender el verdadero valor de los límites. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo logré salir de esa situación tan difícil, simplemente sonrío. Les digo que tuve que ser más inteligente y mucho más fría que mis verdugos, y que a veces la herramienta más poderosa contra la arrogancia y la humillación no es un grito, sino la pantalla de un celular mostrando la evidencia de un crimen.